Hola, ¿qué tal? Damos inicio a este segundo encuentro de filosofía en el cual vamos a retomar un poco esas cuestiones que habían quedado medio en el aire respecto a lo que habíamos visto del pensamiento de Sócrates, que yo les había dicho, que era Platón el que iba a darnos un par de respuestas al respecto. Entonces, retomemos un poquito. Sócrates había planteado un método en el cual se dividía básicamente en dos momentos. El primer momento era el de la refutación, en el que mediante preguntas y respuestas buscaba desarmar los argumentos de la otra persona para que se dé cuenta que aquello que sabía era un falso saber, y por el otro lado, la mayéutica, en el cual Sócrates iba a ayudar a la otra persona a dar a luz ideas, a conocer la verdad. ¿Dónde se encontraba esta verdad? Bueno, supuestamente esta verdad se hallaba en el alma. Ahora bien, las respuestas a estos problemas, a estas inquietudes, nos las va a transmitir Platón. ¿Quién fue Platón? Bueno, Platón fue uno de los discípulos de Sócrates, uno de tantos discípulos, pero fue quien trascendió más de todos sus discípulos, a tal punto que nosotros conocemos a Sócrates gracias a Platón. Es decir, Platón sí escribía. Recuerden que Sócrates no dejó nada escrito. Entonces, Platón sí escribía. Pero ¿cómo escribía Platón? Platón no escribía libros de texto donde explicaba los temas. Platón lo que hacía era escribir diálogos. En esos diálogos, el protagonista era Sócrates. Entonces, nosotros conocemos hoy en día las enseñanzas y la forma de hacer filosofía de Sócrates gracias a Platón, gracias a los diálogos que Platón dejó. En estos diálogos, donde el protagonista es Sócrates, si bien al principio quizás de su vida académica, es decir, cuando Platón empezó a escribir sus primeros textos, seguramente el protagonista Sócrates era más real o más fiel al Sócrates de la vida real. Mientras que en los textos propios de Platón de su madurez, de su etapa más adulta, el protagonista seguía siendo Sócrates, pero se infiere o se deduce que ese Sócrates, en los textos de Platón, es más un Sócrates literario donde Platón pone sus propias ideas en justamente palabras de Sócrates. Entonces, retomando las cuestiones, ¿cómo es posible que el conocimiento surja del alma y de dónde, cómo es que éste surge? Eso es lo que nos va a tratar de transmitir Platón. En primera instancia, primero entonces tenemos que preguntarnos lo siguiente. Platón se pregunta, ¿dónde se encuentra la justicia? Por ejemplo, por poner un ejemplo. La justicia, es decir, nosotros, ¿entendemos lo que es la justicia? Ustedes me podrían decir sí, claro que entendemos. Ahora bien, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde encontramos la justicia? ¿En el gobierno? ¿Es esto un gobierno justo? Independientemente de en el gobierno en el que estemos, siempre va a caber la misma pregunta. ¿Es esto un gobierno justo? Sí, no, ¿por qué? Entonces, si la justicia no está en el gobierno, ¿dónde está? ¿En las leyes? Pero las leyes van cambiando todo el tiempo. Justamente, una ley de hace 50 o 60 años ya no tendría validez hoy en día. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que la justicia cambia? Platón no aceptaría esto. Para Platón la justicia tiene que ser única. Tiene que ser una sola. No puede estar cambiando. No puede ser la justicia de las personas de la década del 30 y la justicia de las personas de la década del 80 y la justicia de la actualidad. No puede ser tampoco la justicia de este partido o la justicia de este otro partido político. No puede ser ni siquiera la justicia de Argentina o la justicia de Arabia o la justicia de Japón o la justicia de Estados Unidos. Porque no puede haber muchas justicias. Tiene que haber una única justicia. ¿Entienden el problema con el que se encuentra Platón? Platón dice, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde puedo encontrarla? No la encuentro en los políticos, no la encuentro en los sistemas de gobierno, no la encuentro en las personas. Pero entonces, ¿no existe acaso la justicia? Para Platón es inconcebible que no exista. La justicia tiene que estar en algún lado y tiene que ser única. Tiene que ser igual para todos. Tiene que ser eterna. No puede cambiar con el tiempo.
Es ahí donde Platón va a postular, y presten mucha atención a esto, la existencia de otro mundo. ¿Por qué? Porque básicamente Platón piensa, la justicia tiene que existir. Si no existe en este mundo, si no la encuentro en este mundo, y bueno, existe entonces en otro mundo. Pero no puede no existir la justicia, porque nosotros tenemos la noción de lo que es la justicia. Podemos hablar, podemos encontrar matices, podemos tratar de pensar un poco lo que sería la justicia entre todos, armar una definición, pero más o menos tenemos una idea vaga de lo que es la justicia. El problema es que no la encontramos en este mundo. Entonces, ante ese problema, Platón va a plantear la existencia de dos mundos. Entonces, Platón plantea la existencia de dos mundos. El mundo en el que nosotros vivimos lo va a denominar mundo sensible. Sensible porque básicamente lo conocemos a través de los sentidos. Siempre que en filosofía hablemos de sensibilidad, nos vamos a estar refiriendo a la capacidad perceptiva del ser humano en cuanto a su biología, es decir, los 5 sentidos que ustedes conocen. ¿Qué hay en este mundo sensible? Básicamente hay cosas sensibles. Por ahora quédense con esta definición de cosas sensibles. Las cosas sensibles son básicamente todo lo que encontramos en el mundo. Los objetos, los animales, las personas, todo. Todo lo que podemos conocer, repito, con los sentidos. Entonces, si en este mundo sensible solamente hay cosas sensibles, ¿cuál es el otro mundo y qué hay en ese otro mundo? Pues bien, al otro mundo lo va a llamar mundo inteligible o mundo de las ideas. ¿Por qué? Porque justamente en el otro mundo, para Platón, existen ideas. ¿Qué son las ideas? Básicamente vendrían a ser las cosas en sí. En el mundo de las ideas va a estar la idea de justicia. Esta idea de justicia que es perfecta, que es eterna, que es igual para todos, que no cambia, es decir, que es inmutable. Todas las ideas van a tener estas características. Son perfectas, son siempre igual a sí mismas, es decir, nunca cambian en el tiempo porque son inmutables. De hecho, para Platón son atemporales, es decir, están fuera del tiempo. Y justamente van a ser estas ideas las que van a de cierta forma generar en el mundo sensible las cosas sensibles. ¿Cómo sería esto? Si en el mundo inteligible existe la idea de justicia, gracias a esa idea de justicia es que nosotros en el mundo sensible tenemos nociones de la justicia y podemos realizar actos justos, podemos intentar crear gobiernos justos, podemos crear leyes que sean justas, pero ¿cuál es el problema? Que todo en el mundo sensible está hecho de materia, y la materia se genera, se corrompe y se destruye. Es decir, la materia es mutable, la materia cambia con el tiempo, la materia es perecedera, las cosas se crean y se destruyen, los seres vivos nacen y se mueren. En este mundo no existe nada eterno. Entonces, las cosas que nosotros realizamos son imperfectas para Platón. El mundo sensible es un mundo imperfecto. Es más, va a declarar incluso que el mundo sensible es una copia del mundo inteligible, el cual es perfecto. Por lo tanto, en el mundo inteligible se encuentran las ideas, que son perfectas, y en el mundo sensible se encuentran las cosas, copias imperfectas de estas ideas. Antes de continuar, vamos a hacer una pequeñísima aclaración en cuanto a un concepto filosófico que a partir de ahora lo vamos a utilizar bastante, que es el concepto de a priori. En específico en Platón vamos a hablar de conocimiento a priori. ¿Qué significan esta palabra, estas dos palabras, a priori? Básicamente significa anterior e independiente de la experiencia. ¿Cómo se entiende esto? Nosotros por lo general entendemos que conocemos gracias a la experiencia. Ustedes saben que el fuego quema, saben que no pueden poner la mano en el fuego. ¿Cómo lo saben? Por la experiencia sensible. En algún momento, o bien pusieron la mano en el fuego cuando eran chicos, o vieron que alguien hizo eso, o de tanto que se lo explicaron, no tuvieron la necesidad de hacerlo y lo entienden. Eso es conocimiento sensible, o lo que se llama conocimiento a posteriori. ¿Qué es el conocimiento a priori? Exactamente lo contrario.
un conocimiento que no depende de ningún tipo de experiencia. ¿Cuáles son estos tipos de conocimiento? Pues bien, en primer lugar, vamos a pensar en la matemática. 2 más 2 es 4. Eso lo saben. Saben que si suman 2 más otros 2, el resultado les va a dar 4. Ahora, el tema está en que eso, ustedes me podrían decir que en algún momento lo aprendieron, que alguien les tuvo que enseñar. Pues bien, para Platón, esto no es tan así, porque el conocimiento matemático no depende de ningún tipo de experiencia. Es decir, cuando uno es chico, por lo general aprende a sumar en el jardín o en la primaria con cosas. Le dicen tengo 2 manzanas, ahora tengo 2 manzanas, las contamos, 1, 2, 3, 4 manzanas. El tema es que uno no aprende a sumar manzanas, uno aprende a sumar. Es decir, aprende un conocimiento totalmente independiente de la experiencia. 2 más 2 es 4 y es aplicable a absolutamente cualquier conjunto de objetos, porque 2 más 2 es 4 es totalmente independiente de la materia. No existe materialidad en el número 2. ¿Dónde está el 2? Si yo dibujo un 2, ¿ese es el número 2 realmente? La realidad es que no. Es una representación gráfica, un símbolo que nosotros interpretamos como el número 2. Entonces, ¿dónde se encuentra realmente el número 2? Porque uno no ve un 2 caminando por la calle. Uno se puede encontrar con 2 manzanas, con 2 mesas, con 2 personas, pero nunca se va a encontrar con el 2. ¿Entienden a lo que voy? Las matemáticas entonces son ideas. Estas ideas son capaces de conocer para nosotros, pero son imposibles de ver y tocar, porque no dependen de ningún tipo de experiencia sensible. Entonces las matemáticas son justamente un conocimiento a priori y son ideas, al igual que la justicia. Entonces, yo les puedo decir que yo no veo la idea de justicia en la calle. Yo puedo ver una persona justa, puedo ver un gobierno justo, puedo ver una ley justa, pero no veo la idea de justicia. Como tampoco puedo ver un 2, pero sí puedo ver 2 personas, 2 árboles, 2 etc. Entonces, así como el conocimiento matemático es conocimiento a priori, las ideas justamente también son a priori porque no dependen de la experiencia. El problema va a estar en que los números y toda la matemática en general es un conocimiento a priori, es un tipo de idea del más sencillo, del más básico. Cualquier persona con una preparación y con un estudio puede acceder fácilmente al conocimiento matemático. Ahora bien, acceder a las otras ideas que son más complejas, para Platón es un camino más difícil. Entonces hasta ahora hemos establecido que para Platón existen 2 mundos. El mundo sensible, que es en el mundo en el que nosotros habitamos, el que podemos conocer con los sentidos, y el mundo de las ideas. Estos 2 mundos son totalmente opuestos, llamémoslo. Mientras que el mundo sensible es totalmente imperfecto, el mundo de las ideas, o mundo inteligible, es totalmente perfecto. Las cosas que existen, mejor dicho, en el mundo sensible solamente existen las cosas, mientras en el mundo de las ideas van a existir estas ideas a las que Platón hace referencia. ¿Cómo es el conocimiento para Platón en estos mundos? Él va a utilizar 2 palabras muy claves a la hora de explicar, que es la doxa y la episteme. Son vocablos griegos. Doxa quiere decir básicamente opinión, mientras que episteme lo podemos traducir como conocimiento más de tipo científico, conocimiento real o conocimiento válido. Entonces, en el mundo sensible, para Platón, únicamente existe doxa. Es decir, si yo solamente me guío por lo que puedo conocer con mis sentidos, me guío por lo que puedo conocer de las cosas sensibles, únicamente voy a generar una opinión. A mí me parece que, yo creo, puedo pensar, a mí me parece que la justicia es esto, yo creo que la justicia es lo otro, a mí me parece que fulanito de tal del partido X es muy justo, a mí me parece que la organización política de tal partido hace justicia.
etcétera, etcétera, etcétera. Si yo me quedo únicamente con el conocimiento de las cosas sensibles, no estoy generando un verdadero conocimiento. Estoy generando doxa, estoy generando opinión. ¿Dónde se encuentra el conocimiento científico? Es el conocimiento que se va a desprender de las ideas. El tema es que las ideas no se pueden conocer con los sentidos. ¿Cómo se conocen? Fíjense que el mundo de las ideas, Platón también lo llama mundo inteligible. Justamente se lo llama así porque se puede inteligir. ¿Qué quiere decir esto? Se puede razonar, se puede pensar, se puede acceder a él mediante el uso de la razón y no mediante el uso de los sentidos. Volvamos al ejemplo de la matemática. Yo no aprendo verdaderamente o no accedo al conocimiento matemático a través de los sentidos, porque si no aprendería a sumar manzanas o palitos o cubitos o lo que sea que me enseñaron. Cuando la persona es capaz de utilizar su razón y abstraer el conocimiento matemático del ejemplo sensible, ahí aprende a sumar y genera un pensamiento abstracto, un pensamiento que tiene una forma pero no tiene un contenido. El pensamiento matemático, 2 más 2 igual a 4, es un pensamiento que se va a poder aplicar a todas las cosas sensibles. Ya no es más mi opinión, ya no es más, a mí me parece que si sumo 2 manzanas más 2 manzanas voy a tener 4 manzanas, sino que es 2 más 2 es igual a 4 y punto. ¿Qué es lo que sucede entonces? Ahí he accedido a un conocimiento de tipo epistemológico, episteme, un conocimiento científico. Ahora, las otras ideas, las que Platón las va a llamar ideas morales y metafísicas, son ideas más complejas que las matemáticas. Así como yo aprendo las matemáticas sin necesidad de las cosas sensibles, tendría que poder aprender la justicia, por ejemplo, sin necesidad de apelar a las cosas sensibles. Tomemos otro ejemplo para no utilizar siempre la justicia. Pensemos en la belleza. ¿Qué es la belleza? ¿Conozco la belleza? ¿Estamos todos de acuerdo en lo que es la belleza? Podríamos encontrar una persona bella y decir, esta persona es bella. Yo podría decir, esta persona es bella. Alguien me podría decir, no, la verdad que no me parece tan bella. Para mí, esta otra persona es bella. Podríamos pensar incluso en la música. A mí me parece que esta canción es bella, que esta canción es linda. Y otro me podría decir, no, esa canción es malísima, es aburridísima. Esto es una canción bella. ¿Se entiende? La idea de belleza es una sola, pero cuando la trasladamos al mundo sensible, hay cosas bellas que son imperfectas. Por eso para mí esto me parece bello y a ustedes quizás esto otro les parezca bello. Ambas son cosas sensibles que participan de la idea de belleza, pero lo hacen de forma imperfecta. Por eso no pueden captar la totalidad de la belleza. Nuevamente, no lo pueden hacer porque son cosas materiales. Las personas, los objetos, las canciones incluso son materiales. Tienen un soporte material en los instrumentos, en las partituras, en los dispositivos en los que se reproduce. Entonces, las cosas sensibles son imperfectas, nunca van a poder reproducir la totalidad de la idea, por eso las cosas bellas para algunas personas son bellas y para otras personas no. Por eso la justicia está para algunas personas en determinado gobierno o en determinados actos y para otras personas está en otro gobierno y en otro acto. Entonces, la idea de justicia y la idea de belleza son ideas perfectas que no existen en este mundo. Pero, mediante el estudio y mediante la profundización, así como lo podés hacer en las matemáticas, para Platón, también podés estudiar en el ámbito de las ideas morales y metafísicas y vas a poder entender un poco mejor las ideas. No te digo que las vas a captar en su totalidad, pero sí las vas a entender mejor que si, por ejemplo, no te dedicas a la labor del estudio. Es por eso que para Platón debían justamente gobernar las personas que estén más calificadas en cuanto a su estudio, en cuanto a su conocimiento. Aquellos que estudien la totalidad de las cosas y aquellos que tengan una mayor comprensión de todo.
Existe en la obra de Platón, en los libros que escribió, uno en particular que es uno de los más reconocidos en su ámbito, uno de los más influyentes, que es el texto denominado República. República es un diálogo extenso en el que Platón básicamente sintetiza y condensa un poco su pensamiento filosófico respecto a muchas cuestiones. Como se darán cuenta, la cuestión política también ronda ahí, por eso República. Nosotros para esta clase nos vamos a centrar brevemente en 2 capítulos de República, que se llaman, es importante entender que República para nosotros es un libro, pero el texto en sí está dividido en libros, los capítulos se llaman libros. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en el libro 6 y el libro 7 de República de Platón. ¿Qué es lo que explica en el libro 6? Es un pasaje el cual se lo suele identificar con el nombre de paradigma de la línea. ¿Por qué paradigma de la línea? Porque Platón traza una línea la cual va a ir dividiendo en secciones para que de esa forma podamos entender un poco qué es lo que él denomina mundo sensible y mundo de las ideas y lo que se llama grados de ser. ¿Qué son los grados de ser? Básicamente serían los tipos de entes. Hay que hacer una aclaración. En filosofía la palabra ente literalmente significa lo que es, independientemente de que exista o no exista. Por ejemplo, ustedes son entes, el árbol es un ente, el celular es un ente, lo que soñaron anoche son entes, pero no todos los entes, como estarán viendo, son iguales. Hay formas de clasificar los entes. Platón va a establecer un tipo de forma de clasificación de entes, que es el que vamos a ver ahora. Los va a ordenar según el grado de ser, del grado de ser más bajo al grado de ser más alto. Y a todo esto se lo va a denominar paradigma de la línea. El paradigma de la línea básicamente lo podemos empezar a leer desde abajo. Abajo de todo y por fuera del paradigma se encuentra el no ser, el no ente, es decir, la nada, lo que no existe. ¿Por qué está por fuera? Porque para Platón no puede existir el no ser, no puede existir la nada. Fíjense que es un poco una contradicción en nuestro idioma y en los lenguajes en general, intentar definir la nada. Porque si yo digo, la nada es, ya estoy diciendo que la nada es. Y si digo que es, no puede no ser. Las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Por lo tanto, yo no puedo definir la nada desde el lenguaje. No puedo decir la nada es el no es. No puedo decir la nada es un vacío. Porque el vacío ya de por sí es algo. El vacío sería un espacio en el que no hay nada, pero seguiría estando ese espacio. La nada debería de ser incluso la ausencia del vacío, pero de vuelta estoy diciendo lo mismo, la nada debería ser. Por lo tanto, la nada es una imposibilidad y para Platón el tipo de conocimiento que acompaña a la nada es la ignorancia absoluta. Entonces, básicamente nos está diciendo que no podemos ser absolutamente ignorantes. Siempre algo sabemos, aunque sea un conocimiento muy básico y muy rudimentario. El primer peldaño, el primer escalón del paradigma de la línea nos encuentra, por un lado, por el tipo de ente, las imágenes, y por el otro lado, la forma de conocer a estos entes, la imaginación. ¿Qué son las imágenes para Platón? Para Platón las imágenes son las copias de las cosas sensibles. Por ejemplo, un dibujo. Yo puedo dibujar una casa, puedo ser muy bueno dibujando una casa, puedo ser excelente dibujando una casa, pero por más bueno que sea el dibujo, ese dibujo no es una casa. Ese dibujo es una representación, una copia de una casa. Pasemos a la fotografía. Yo acá les podría poner una foto de un caballo y les diría, esto es un caballo. En realidad no, es una fotografía de un caballo. ¿Representa fielmente lo que es un caballo? Y no en su totalidad, porque la fotografía está sacada de determinado ángulo. Nosotros no vemos lo que hay del otro lado. Imaginamos, y ahí la imaginación, imaginamos cómo es el resto del caballo, porque justamente ya
sabemos lo que es un caballo, sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar del otro lado si pudiéramos ver el animal que fue fotografiado. Lo mismo si yo grabo un video. Si yo grabo un video como el que estoy haciendo ahora, ustedes pueden conocer cierta parte de mi persona, la parte que yo estoy decidiendo mostrar en el video, la parte mía que en este momento está ejerciendo como profesor de filosofía, pero no me conocen en mi totalidad por este video. Hay muchísimas cuestiones que este video no va a poder captar. ¿Por qué? Porque este video es una copia imperfecta de mi persona. Entonces, las imágenes son eso, copias perfectas de las cosas. Pero, por el otro lado, tenemos que conocerlas mediante la imaginación. Porque tenemos que completar eso que falta, que las imágenes no nos permiten ver de las cosas. Entonces, las imágenes serían los dibujos, las fotos, los videos y cualquier tipo de representación, incluso el reflejo en el espejo. Si ustedes se miran en el espejo van a ver una parte de ustedes, pero no se van a ver nunca en su totalidad. Tómenlo esto en sentido, si quieren, más literal, es decir, el espejo, incluso aunque sea de cuerpo entero, solamente les muestra su frente y no su parte posterior. Y tómenlo, si quieren, de manera más metafísica o de manera más metafórica. El espejo les devuelve una imagen de ustedes, pero no les devuelve, por ejemplo, su forma de pensar, sus sentimientos, sus esperanzas, sus valores. Eso no lo muestra el espejo y sí forma parte de ustedes. Bien, en el siguiente escalón tenemos las cosas sensibles. Yo les había dicho que las cosas sensibles básicamente son todos aquellos objetos del mundo que podemos conocer con los sentidos. Puedo conocer los objetos, puedo conocer las personas hasta cierto punto con los sentidos. Ya vamos a retomar el caso de las personas. Pero por ahora digamos que puedo conocer el cuerpo de las personas con los sentidos. ¿Qué son las cosas sensibles entonces? Son todas aquellas cosas que se pueden conocer mediante los sentidos y que se encuentran en este mundo. Fíjense que para Platón la forma de conocimiento de las cosas sensibles son las creencias. ¿Por qué? Porque básicamente las personas van a creer en estas cosas sensibles y van a creer que son lo real. Si yo salgo ahora a la calle, con barbijo obviamente, y me llevo un libro y lo muestro a la primera persona que me cruce y le digo, ¿este libro es real? Me van a decir, sí, es real. Y si yo acaso sostengo lo contrario y digo que no es real, y más bien ahí estaría siendo prácticamente una persona que para el resto de las personas no está entendiendo muy bien esto de la realidad y quizás sea candidato a paciente psiquiátrico. Por lo tanto, las cosas sensibles para las personas son lo real. ¿Por qué para Platón no? Porque ya dijimos que las cosas sensibles son copia de las ideas. ¿Dónde está lo real? En el mundo de las ideas. Nosotros, para Platón, vivimos en un mundo el cual es copia imperfecta de otro mundo. Por lo tanto, este mundo no es real para Platón. Este mundo es básicamente una copia. Por lo tanto, la realidad o la verdad no se encuentra nunca en nada que yo pueda conocer mediante los sentidos. Las únicas verdades o las únicas realidades son aquellas que están en el mundo inteligible al cual nosotros no podemos acceder con los sentidos. Entonces, en este mundo sensible nos encontramos con las imágenes y con las cosas sensibles. El tipo de conocimiento de este mundo va a ser la doxa, la opinión. El a mí me parece, el yo creo, el yo pienso. Pero nunca vamos a obtener conocimiento verdadero si nos quedamos simplemente en este mundo. El siguiente escalón en este paradigma de la línea es el primero ya del mundo inteligible, que es el de las ideas matemáticas. Fíjense que para Platón las ideas matemáticas se conocen con el entendimiento, lo que en griego se denomina dianoia. ¿Por qué las ideas matemáticas se conocen con el entendimiento? Bueno, para Platón, todas las personas de nacimiento, podríamos decir, contamos con la facultad del entendimiento, es decir, la capacidad de poder entender.
Por eso las ideas matemáticas nos resultan relativamente sencillas. Sabemos sumar, sabemos multiplicar, sabemos dividir, sabemos resolver pequeñas ecuaciones, y en la medida en la que quisiéramos adentrarnos en el estudio más avanzado de las matemáticas, podríamos hacerlo sin ningún problema y llegar a acceder a conocimientos matemáticos sumamente complejos. Entonces, las ideas matemáticas, las matemáticas, no existen en este mundo. Yo les di el ejemplo del 2, podemos pensar el ejemplo de la suma. ¿Qué es sumar? ¿Dónde está la suma en el mundo? ¿Yo veo la suma? No. De hecho, fíjense que si yo veo un árbol en la calle, ¿no? Y después veo otro árbol, yo mentalmente lo sumo y digo, un árbol más un árbol me da como resultado 2 árboles. Pero en el mundo no estaba la suma. El árbol está ahí, existe, el otro árbol está ahí, existiendo, haciendo la fotosíntesis, y no se suman. Las cosas no se suman, yo las estoy sumando, haciendo el ejercicio racional, mediante mi entendimiento, de procesar la información abstracta de 1 más 1, más la información de la suma, y creando en mi cabeza el resultado, que es el número 2. Por lo tanto, el conocimiento matemático es un tipo de ente ideal, una idea, y no se encuentra en este mundo ningún tipo de conocimiento matemático, ni la geometría, ni nada. Pero fíjense lo importante que es conocer o tener conocimientos matemáticos para poder ejercer tareas como la albañilería, o para poder ejercer, si nos vamos al ámbito profesional, ser un arquitecto. Imagínense un arquitecto sin conocimientos matemáticos, es imposible. Álgebra, geometría, todos los derivados o los que se encuentran contenidos en la matemática. ¿Qué es lo que sucede? Que el conocimiento matemático es un tipo de conocimiento que no depende de la materia. Ahora bien, retomemos el ejemplo de un arquitecto. Pensemos un arquitecto elaborando un plano para un edificio, ¿no? Así pensémoslo de manera muy sencilla. En el plano está realizando determinados cálculos matemáticos, está dibujando la estructura del edificio con medidas muy precisas, teniendo en cuenta los materiales, la resistencia de cada uno, la firmeza, etcétera, etcétera. El plano que dibuja ese arquitecto sería una representación casi ideal del edificio. Luego, cuando el edificio es creado, es construido, ese edificio va a tener materialidad. La materia justamente no se va a comportar de forma perfecta como el dibujo, como las matemáticas que representaban ese dibujo. Esas matemáticas eran ideales, perfectas. El edificio en sí va a ser material y va a ser imperfecto. Por eso siempre se maneja el concepto de margen de error. Puede ser que el edificio, cuando es llevado a cabo, tenga un pequeñísimo margen de error de milímetros o centímetros. Centímetros incluso sería mucho, pero milímetros, en el cual en el plano marcaba 0,0002 y el edificio real terminó siendo 0,0003. Ese pequeño milimetraje es justamente el producto de que la materia es imperfecta y no se va a comportar de la manera en la que se comportaba la matemática en el plano en papel. ¿Se entiende? Cuando yo quiero llevar esa perfección matemática al mundo real no, al mundo sensible, me voy a encontrar con pequeños errores. Esto sucede en las matemáticas y son las ideas más sencillas. Imagínense cuando yo quiero llevar la justicia al mundo sensible, me voy a encontrar con muchísimos más errores. Esa es la lógica del pensamiento platónico. Por encima de las ideas matemáticas, nos encontramos con las ideas morales y metafísicas. Acá la cuestión es todavía más complicada. Las ideas morales son la justicia, el valor, la belleza también podría ser. Son ideas sumamente difíciles de explicar, de las cuales todos nosotros podemos tener una noción, pero si justamente nos ponemos a tratar de definir entre todos, ahí aparecería el conflicto, porque justamente estaríamos basándonos en la doxa. A mí me parece, yo creo, yo opino, para mí la justicia es esto, etc. ¿Cuáles son las ideas metafísicas? Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Ustedes en su casa ciertamente alguna mesa tienen.
yo tengo una mesa, sus vecinos seguramente tengan mesas. Estas mesas obviamente no son iguales, van a ser distintas, distintos materiales, distintas formas, distinto color, etc. E incluso, por más que hayamos comprado exactamente la misma mesa, del mismo tamaño y del mismo color, no es la misma mesa. Es muy parecida, pero no va a ser nunca la misma. No van a ser idénticas, porque si fueran idénticas no habría dos mesas, habría una sola. Ahora bien, estas son las cosas sensibles llamadas mesas. Si nosotros tratamos de definir qué es una mesa, si yo les pregunto a ustedes qué es una mesa y respóndanme eso sin pensar ni forma, ni tamaño, ni color, ¿qué es lo que queda? Si yo a la mesa le saco esas características, queda para Platón la idea de mesa, es decir, lo que una mesa tiene que ser: determinada forma de mesa, con determinada cantidad de patas, porque puede tener 4 patas, o puede tener una sola en el centro, que luego se abra. Es decir, ni siquiera en eso hay justamente una única forma de pensar en la mesa. Pero, sin embargo, lo que Platón nos va a decir es que la idea de mesa, esa idea única, contiene todas las mesas particulares. Por eso nosotros vamos a poder entender en el mundo lo que es una mesa. Para Platón, ya vamos a llegar a esto con más detalle, pero por las dudas se los adelanto. Para Platón, cuando yo veo una mesa, tengo en mi mente un leve esbozo de lo que es la idea de mesa, y por eso puedo identificar este objeto como una mesa, porque cumple con esas determinadas características. Esa idea de mesa es justamente una idea metafísica. Las ideas son las que dan origen a los objetos del mundo. La forma de conocer estas ideas es con la inteligencia. Para Platón, en la medida en la que nosotros ejercitemos nuestro entendimiento, vamos a poder acceder a una inteligencia mayor. Básicamente de forma análoga a lo que sería el entrenamiento físico. Si yo, por ejemplo, voy al gimnasio así sin ningún tipo de preparación y agarro, no sé, una pesa de 100 kilos y quiero levantarla, no voy a poder. Y si llego a poderla, me voy a lastimar más bien. ¿Cuál es el procedimiento? Empezar de a poco. 10 kilos, 15 kilos, 20, 40, 60, etc. Con determinada cantidad de sesiones, determinado tiempo, es decir, un procedimiento meticuloso, paso por paso, avanzando de a poquito. Exactamente lo mismo Platón entiende en el ámbito del conocimiento. Yo no puedo agarrar y pretender entender la idea de justicia así de una. Yo tengo que primero adentrarme en el conocimiento matemático, estudiar las matemáticas, estudiarlas bastante, avanzar mucho y luego adentrarme en el conocimiento metafísico de las ideas morales y las ideas metafísicas. De esa forma voy a estar desarrollando mi inteligencia. Y tampoco no es que estudio muchísimo matemática y después listo, ya entendí la justicia. No. Cuando hago ese paso a intentar entender la justicia, nuevamente voy a tratar de empezar a estudiar de a poco, aprendiendo pequeñas cosas, hasta que en cierto punto de la vida, tampoco es que lo vamos a entender en su totalidad, pero vamos a estar muy preparados para poder entender lo que es la justicia, la belleza, la verdad, el valor, etc. Entonces, ese tipo de conocimiento lleva un esfuerzo muy grande, el cual no todas las personas están dispuestas a hacer, porque habilitados están todos para Platón. Todas las personas pueden entender absolutamente todo. La única diferencia entre una persona que entiende mucho y una persona que entiende poco es la cantidad de horas de estudio básicamente que acumuló. Para Platón es así de sencillo. Más estudiás, más entendés, más inteligente sos y vas a estar más habilitado a realizar, por ejemplo, cargos de gobierno, cargos políticos. Ahora, fíjense que por encima de todo nos encontramos con la idea del bien. Esta idea del bien, para Platón, es la idea máxima, por eso está arriba de todo. Es la idea más importante y a su vez es la idea más compleja y más difícil de entender. Si hacemos el mismo esfuerzo que veníamos haciendo anteriormente, yo les pregunto, ¿qué es el bien? Y ahí vamos a tener infinidad de respuestas, porque el bien, como concepto filosófico, es sumamente complejo de intentar entender
y explicar. Si les suena a algo esta división de dos mundos, un mundo abajo, un mundo arriba, un mundo imperfecto, un mundo perfecto, y encima arriba del mundo perfecto, arriba de todo, algo que es superior y más perfecto aún que todo lo demás, seguramente estarán pensando que es muy parecido a cierto pensamiento religioso denominado cristianismo, en todas sus variedades. Y la verdad es que sí, el cristianismo, en sus inicios, va a tomar muchísimo de este pensamiento platónico. El cristianismo se va a consolidar justamente en el siglo V, VI después de Cristo, y es en ese momento en el que los teóricos del cristianismo, los teólogos, los sacerdotes y monjes determinados a darle un fundamento a esta corriente espiritual, van a encontrar en la filosofía platónica muchos conceptos que le van a servir para dar un fundamento. Y van a, por ejemplo, cambiarle el nombre a la idea del bien por Dios. La idea del bien es perfecta y es imposible de comprender prácticamente. Bueno, Dios es exactamente igual. Es imposible de comprenderlo. Vos no podés comprender la voluntad divina, simplemente elegís acatarla o no acatarla. Ahora bien, en Platón no hay ningún tipo de castigo de la vida después de la muerte ni nada de eso, pero la idea de dos mundos y de un mundo perfecto y algo en ese mundo perfecto que está por encima de todo se origina en Platón. Que tampoco no es que Platón lo haya inventado totalmente. A su vez, este pensamiento ya se encontraba en culturas anteriores a Platón, en culturas que se podrían pensar donde no tenían una diferenciación muy tajante entre religión y filosofía, como son las culturas orientales. Platón va a tomar mucho de un pensamiento oriental que ya vamos a entrar en detalle, pero para cerrar un poquito el paradigma de la línea, quedaría compuesto de esta forma. Tenemos mundo sensible y mundo inteligible, doxa, episteme, los tipos de entes y la forma de conocer a esos entes. Y por encima de todo, brillando allá, arriba de todo, la idea del bien. Ahora bien, Platón era consciente de que esta explicación del paradigma de la línea era un poco compleja de entender. ¿Qué es lo que va a hacer entonces, o qué es lo que hizo Platón en el libro 7, el libro que le seguía al del paradigma de la línea? Nos va a contar un cuentito en el cual va a explicar con ejemplificaciones qué es lo que él entiende un poco de todo esto del paradigma de la línea. Este cuentito se llama Alegoría de la Caverna. En la Alegoría de la Caverna, Platón nos hace una representación de los conceptos expuestos en el paradigma de la línea. Entonces, Platón nos pide que imaginemos la ladera de una montaña, una caverna que va descendiendo hacia abajo, y en el fondo de la caverna imaginamos que hay una serie de prisioneros, digamos 5 prisioneros. Estos prisioneros están atados y encadenados de tal forma que lo único que ellos pueden ver es el fondo, la pared que está al final de la caverna. Atrás de estos prisioneros hay un pasillo por el que caminan distintas personas. Podrían ser las personas que los pusieron prisioneros. Estas personas llevan por encima de su cabeza una serie de estatuas que representan cosas. Por ejemplo, la estatua de un elefante, la estatua de un árbol, etc. Entre los prisioneros y estas personas hay una pared que llega a tapar la totalidad de las personas que están caminando. Por lo tanto, como llevan los objetos sobre su cabeza, lo único que sobresale es el objeto. Un poco más arriba hay un fuego, una fogata. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a producir un fenómeno en el cual la luz de la fogata va a impactar en los objetos, va a proyectar una sombra, y esa sombra se va a ver al fondo de la caverna. Por lo tanto, los prisioneros que solo pueden ver la pared del fondo de la caverna van a ver constantemente sombras moviéndose. Estas sombras de objetos van a ser lo único que estas personas van a poder conocer, y lo único que conocieron en toda su vida. Por lo tanto, dice Platón, para estas personas, para estos prisioneros, lo real es lo único que conocieron.
estas sombras. Dice Platón, seguramente incluso compitan entre ellos para ver quién puede distinguir mejor la sombra. Quien dice, esta es la sombra de un elefante, yo lo descubrí primero. Entonces, estos prisioneros van a pensar que aquel que pueda distinguir la sombra más rápido va a ser la persona más inteligente, más hábil, etc. Fuera de la caverna justamente se encuentra el árbol de verdad, los animales de verdad y el mundo real. Platón nos va a pedir que pensemos, ¿qué pasaría si soltamos a uno de estos prisioneros? ¿Le hacemos que pueda ver el resto de la caverna? Y encima lo vamos arrastrando, porque seguramente va a ser contra su voluntad, lo vamos arrastrando a través de todo el camino de la caverna. Primero y principal se va a dar cuenta que eso que él creía que era verdad, no era más que una sombra, producto de la proyección de la luz y los objetos. Eso ya va a ser algo impactante. Segundo, si vamos subiendo por la caverna y finalmente salimos afuera de la caverna cuando es de día, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando uno sale de un ambiente muy oscuro o un ambiente iluminado, está encandilado, está enceguecido, no puede ver bien. Piensen que el prisionero estuvo toda su vida viviendo en la oscuridad, por lo tanto le va a costar muchísimo, un par de días seguramente, adaptarse, que sus ojos se adapten y que pueda ver bien. Cuando pasen estos días y vea bien, se va a dar cuenta no solo de que la sombra no era lo real, no solo de que las estatuas no eran lo real, sino que afuera realmente estaba, fuera de la caverna del mundo real. El árbol que él ve, ese es el árbol real. Y este prisionero va a pensar, y se va a acordar de sus compañeros que quedaron atrás en la caverna. Entonces va a pensar y va a tratar de volver a la caverna para justamente ayudar a sus compañeros. Antes de volver a la caverna, incluso quizás después de quedarse maravillado con el mundo real, intente mirar hacia el sol, que es lo que produce la luz que nos permite conocer. ¿Qué pasa cuando nosotros miramos hacia el sol? No podemos sostener la mirada, nos enceguece. ¿Por qué? Porque es algo tan brillante que ni siquiera podemos aguantar su brillo. Para Platón, la idea del bien en esta representación sería el sol. La idea del bien es tan grande que nos enceguece, no podemos llegar a comprenderla. Pero gracias a que existe la idea del bien, existe todo lo demás, así como gracias a que existe el sol, podemos ver todo lo demás. Ahora sí, el prisionero va a decidir volver a la caverna para intentar desatar a sus compañeros, liberarlos de la caverna. Nuevamente, pasa de un ambiente iluminado a un ambiente oscuro. ¿Qué es lo que sucede? Que sus ojos tardan en adaptarse y no puede ver bien las cosas. Cuando llegue hacia donde estaban sus compañeros, sus ex compañeros aprisionados, al no poder distinguir bien las sombras, desde el punto de vista de los prisioneros que se quedaron en la caverna, van a pensar, este tipo salió afuera, volvió, y no puede distinguir lo que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, interpretan que salir afuera está mal, o mejor dicho, hace mal. Por si no se dieron cuenta, la caverna, el interior de la caverna representa el mundo sensible, y el exterior de la caverna representa el mundo de las ideas. La realidad o la verdad se encuentra fuera de la caverna. Pero estos prisioneros prefieren estar encadenados en la caverna y seguir viendo sombras porque creen que es lo real. Si quieren, podríamos incluso hacer una interpretación más moderna, si se quiere, y pensar, hoy en día, ¿quiénes son las personas que están encadenadas en la caverna? Podríamos decir que son aquellas personas que no realizan ningún tipo de esfuerzo intelectual en intentar conocer las cosas y se quedan con lo que le muestran los medios de comunicación o las redes sociales. Simplemente repiten o comparten aquellas cosas que ven y que les llaman la atención sin siquiera tomarse la molestia de investigar un poco, de comprender, de conocer, de desarrollar un pensamiento crítico, una opinión propia y finalmente de elevar una reflexión propia de si eso que vieron, de si eso que escucharon es tan así o no. Eso obviamente es mucho más complicado, es más fácil clic, compartir, dedo, llevar o ver un programa de televisión y repetir exactamente lo mismo que se enteraron ahí.
Entonces, en una interpretación más contemporánea, las personas que están encadenadas como esclavos dentro de la caverna serían las personas que se dejan llevar por lo que los demás, y específicamente los medios, dicen. Fíjense también que en esta metáfora la caverna justamente es ese lugar oscuro, con poca luz, mientras que el exterior de la caverna es lo iluminado. Platón también juega con esas metáforas, ¿no? La caverna es lo que representa todo el pensamiento de la opinión y es lo más cómodo porque simplemente se dedican a ver las imágenes que van moviéndose delante de ellos sin realizar ningún tipo de esfuerzo. El que realiza el esfuerzo por salir de la caverna, comprender las cosas e incluso volver y ayudar a sus ex compañeros sería básicamente el filósofo, el que estudia un poco la comprensión del mundo y luego intenta comunicar ese conocimiento y que muchas veces no es tomado en cuenta o no es reconocido por aquello que está diciendo. Entonces, básicamente esta alegoría de la caverna de Platón nos viene a representar gráficamente el paradigma de la línea y un poco a darnos una enseñanza en cuanto a la postura de vida. ¿Qué queremos ser nosotros en nuestra vida? ¿Prisioneros de la caverna que repiten las cosas que ven? ¿O la persona que sale de la caverna, que realiza un esfuerzo enorme? Porque acuérdense que cuando sale de la oscuridad a la luz, sus ojos también están como enceguecidos, tienen que adaptarse, es medio doloroso. Ahí Platón está refiriéndose metafóricamente a estudiar. Estudiar no es fácil, lleva su esfuerzo, tenés que tener ganas, tenés todas las complicaciones de tu vida personal y encima tenés que ponerte a estudiar. Pero luego la recompensa es algo mucho más grande, que es la capacidad de comprender mejor el mundo. Que nuevamente, no es una capacidad que se pueda medir materialmente, pero sin embargo es una capacidad que te permite a vos, desde el punto de vista de Platón, progresar como persona, al poder entender mejor el mundo, al desarrollar tu propio pensamiento y al poder tener una postura propia frente a las cosas que suceden en este mundo. Por último, vamos a hablar un poco de cómo entiende Platón a las personas, a los seres humanos, y cómo es esta relación del alma. Platón entiende que una persona está compuesta de dos elementos, cuerpo y alma. Por un lado, el cuerpo pertenece al mundo sensible, porque fíjense que nuestro cuerpo nace, desde el momento en el que nace, podríamos decir que se está desarrollando, pero Platón lo ve como que desde el momento en el que nace nuestro cuerpo ya se está muriendo, es decir, biológicamente todo nuestro cuerpo tiende a la muerte, tiende a morirse, porque todo lo material, lamentablemente, en algún momento va a perecer. Ahora bien, para Platón la muerte no es ni algo malo, ni un castigo, ni nada. Es simplemente algo natural, algo biológico. Las plantas nacen, crecen y mueren. Los animales nacen, crecen y mueren. Las personas también. Es así como funciona el mundo sensible. Porque tenemos un cuerpo material, justamente vamos a terminar muriendo. Pero a su vez también tenemos un alma. El alma es básicamente como el resto de las ideas. Es un alma perfecta, un alma inmortal, un alma que va a seguir viviendo después del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la relación para Platón entre el alma y el cuerpo? Entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, Platón nos va a explicar un poco poéticamente que el límite entre esos dos mundos es un río al que Platón denomina río Leteo. Leteo, en griego antiguo, significa olvidar. Por lo tanto, el río Leteo es el río del olvido. ¿Qué es lo que sucede? El alma está ahí en el mundo de las ideas. El alma conoció la idea de justicia, conoció la idea de silla, conoció la idea de belleza. El alma sabe absolutamente todo. A la hora de encarnar, a la hora de nacer en un cuerpo mortal, el alma va a atravesar el río Leteo y se va a olvidar todo lo que sabe y va a ingresar en un bebé que acaba de nacer. Por lo tanto, ese bebé que acaba de nacer, en realidad ya lo sabía todo, solamente que su alma lo olvidó porque atravesó el río del Leteo para pasar del mundo de las ideas al mundo sensible. Por lo tanto, cuando este bebé va creciendo y va conociendo
Platón nos va a decir que no estamos conociendo, estamos recordando. La palabra en griego que Platón utiliza es aletheia. Fíjense, letheia viene del leteo, es decir, la aletheia es el olvido. Y a es un prefijo de negación. Entonces, aletheia es lo contrario a olvidar. Por lo tanto, aletheia significa recordar. Todo conocimiento en realidad no es más que recordar aquello que el alma ya sabía, pero que se había olvidado. ¿Qué es lo que sucede? Platón va a definir a la filosofía como la preparación para la muerte. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo ya no da más, cuando el cuerpo se está por morir, si el alma no recordó todo lo que ya sabía, es decir, no terminó de conocer, que en realidad es reconocer, esa alma va a volver a reencarnar en un cuerpo y va a tener que volver a vivir todo el proceso. Pero si el alma, luego de la vida de toda la persona, de una vida en la cual la persona se haya dedicado específicamente al estudio filosófico y haya podido recordar, conocer muchísimas cosas, cuando llegue el momento de la muerte, esa alma, como ya tenía tanto conocimiento, como ya recordó todo lo que sabía, va a poder volver al mundo de las ideas. ¿Se entiende? Platón está pensando en una rueda de reencarnación constante hasta que el alma esté preparada y pueda salir de la rueda de reencarnación y llegar al mundo de las ideas. Este pensamiento es sumamente lo que nosotros hoy en día conocemos como oriental. Podríamos pensar en el budismo, en la rueda de reencarnación del Dharma y demás, sin adentrarnos en cuestiones que van por ese lado. A lo que voy, fíjense cómo la filosofía de Platón sirvió un poco para dar molde, para darle una forma al pensamiento cristiano, y a su vez también la filosofía de Platón toma cuestiones de pensamientos orientales. Bueno, volviendo en sí a Platón, el cuerpo entonces va a morir y el alma, si pudo conocer todo lo que tenía que conocer, va a volver al mundo de las ideas. Este alma tiene entonces por objetivo en su vida humana volver a recordar todo lo que sabía. De todas las disciplinas posibles, de todos los ámbitos de estudio, para Platón la filosofía es la más óptima para volver a recordar todo lo que sabía, porque la filosofía básicamente estudia todo. Por lo tanto, cuando Platón intenta definir lo que es la filosofía, la va a definir como preparación del cuerpo y del alma para la muerte. No en un sentido negativo, no porque la muerte sea algo malo, sino todo lo contrario. Para Platón, el cuerpo es la cárcel del alma y la muerte es la liberación de ese alma, de su prisión, para poder retornar al mundo de las ideas si es que pudo recordar todo. Si no, va a volver con el ciclo. Eso sería básicamente lo que Platón entiende por ser humano. Con esto ya finalizamos la clase de hoy, en la cual nos extendimos un poco nomás en el pensamiento platónico. Piensen que Platón es un filósofo, fue un filósofo que escribió absolutamente de todo. Entonces tiene un corpus teórico extenso. Nosotros apenas estuvimos viendo muy por encima 2 capítulos de uno de sus libros. Fíjense la cantidad de cosas enormes que hay para aprender de Platón, pero no lo vamos a hacer acá. Podríamos estar todo el cuatrimestre, podríamos estar un año entero hablando de Platón, pero no es el objetivo de esta clase. Entonces, ahora ustedes van a tener disponible el material de lectura, donde se explica más detalladamente todo lo que yo les estuve comentando en esta clase, y como siempre, la actividad que van a poder realizar y van a poder entregar por este medio. Doy por finalizada entonces la clase de hoy. Me despido.